Continuamos informando a través de los medios comunitarios de Corape y nos acompaña Lisandro Ayola, integrante del Comité de Incidencia del Foro Internacional de Víctimas, coordinador de este 11º Foro Internacional de Víctimas y también refugiado en Venezuela. Señor Ayola, bienvenido a este espacio, le saluda Elba Luzardo. ¿Cómo estás, Elba? Muchas gracias por permitirnos estar en esta importante plataforma, Corape. Saludar a nuestros hermanos y hermanas colombianos y colombianas que hacen vida en este maravilloso país del Ecuador y, por supuesto, a todo el pueblo ecuatoriano, un abrazo solidario. Muchísimas gracias. Fechas y todo, ustedes señalan que el Foro Internacional de Víctimas es un espacio autónomo, amplio y plural de víctimas inmigrantes colombianos que por diversas razones, ya sean políticas, económicas o por discriminación, tuvieron que abandonar su país. Hablan de este espacio que brinda garantías y voz a esa población migrante. Que nos cuente un poco más acerca de cómo nació este espacio, hace cuánto y cómo se fortalece también esta comunidad. Bueno, el Foro Internacional de Víctimas, como tú lo has señalado, es una plataforma de organizaciones de colombianos y colombianas exiliados, es decir, personas colombianos que tuvimos que salir del país a causa del conflicto armado. Fue una salida forzada, una salida que no fue planificada ni voluntaria. El foro inicia sus acciones en el 2014 a propósito de los diálogos que se dio entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de la época con la extinta guerrilla de la FARC. Y el objetivo de la creación del foro era que el tema del exilio, es decir, de la Colombia fuera de Colombia, no quedara por fuera de los acuerdos de paz. Nosotros debemos señalar en este espacio que según las estadísticas y según lo que reporta la Comisión de la Verdad, que fue un ente creado en el marco del acuerdo de paz para dar una explicación del porqué del conflicto armado colombiano que lleva más de 7 décadas, se produjo en el país y por qué su perduración en el tiempo. Nosotros, ese informe final que presenta la Comisión de la Verdad da cuenta que más de 1 millón de personas tuvimos que salir del país a causa del conflicto armado y que nos encontramos en diferentes países de acogida en situación de protección internacional, ya sea a través del mecanismo de refugio y del asilo. Estamos en diferentes países, no solamente en los países de las Américas, en los países de frontera como Venezuela, Panamá, Costa Rica, por supuesto Ecuador, sino en diversos países de Europa, estamos en Australia, o sea, en diferentes países de acogida que tuvimos que llegar a causa del conflicto armado. Para abordar estos temas, para tratar el tema de la paz también, porque es nuestro sueño como colombianos y colombianas que algún día podamos alcanzar la paz, nosotros decidimos constituirnos en una gran plataforma. No somos ONG, no somos agencia de cooperación internacional, somos la sociedad civil, las víctimas en el exterior que nos dimos la tarea de organizarnos para tener incidencia y poder tratar los temas sobre la situación de las víctimas en materia de acceso a derechos en los países de acogida, pero también sobre los temas que involucra el retorno solidario, es decir, que se le brinde las garantías en materia de voluntariedad, seguridad y dignidad para que aquellos hermanos y hermanas que decidan volver a Colombia lo puedan hacer en estas condiciones. El foro anualmente realiza un evento de carácter presencial en los países de acogida para abordar estos temas, o sea, las problemáticas que afronta en materia de acceso a derechos humanos las víctimas en los países de acogida. En esta oportunidad le ha tocado a nuestro hermano país del Ecuador recibir a una... Señora Ayola, le hago una pausa. Sí. Señora Ayola, le hago una pausa para ya ir hablando acerca de este evento que usted ha señalado, pues se desarrolla en países de acogida y en este caso Ecuador es uno de esos países de acogida. Pero antes, tocar algunos de los temas que usted señaló. Usted habla de que más de 1 millón de personas tuvieron que salir de Colombia por este conflicto armado interno y conocer también para todos quienes están pendientes de esta entrevista y que no sabemos en carne propia esta realidad que se está viviendo en Colombia,
¿Cómo está la situación también actualmente y sobre todo qué pasa? ¿Se están brindando las garantías necesarias para esa población que decida regresar a su tierra, a Colombia? Las condiciones en materia de seguridad y en materia social no han cambiado. Hubiésemos querido que esto no fuese así, que esto no fuese una realidad, ya que todos conocemos que se firmó un acuerdo de paz, pero está la persistencia del conflicto armado. Hay otros actores armados en los territorios que siguen generando hechos victimizantes. El año pasado, el ACNUR, en su informe anual que presenta a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, daba cuenta de que se ha incrementado sustancialmente el número de desplazados internos y transfronterizos debido al conflicto armado, ¿no? Entonces, aún no hay garantías reales, tangibles, para que ese retorno que nosotros reclamamos se dé de manera voluntaria, de seguridad y en condiciones de dignidad. Lastimosamente, estamos trabajando como plataforma de organizaciones de víctimas en el exilio con las autoridades colombianas, ¿no? La unidad de víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos y otras instancias del gobierno colombiano, a fin de que se pueda establecer una hoja de ruta creíble, robusta, pero también que garantice la seguridad y la dignidad de las personas que deseamos regresar a nuestra patria. También conocer un poco este conflicto armado que lamentablemente pues está presente en Colombia, usted lo ha señalado. ¿Nos podría contar cuáles fueron las zonas de Colombia más afectadas y también cómo generaba esta inseguridad, esta preocupación, el hecho de que ustedes no puedan desarrollar sus actividades diarias debido a esta situación? Sí, bueno, hay zonas supremamente conflictivas, el Pacífico nariñense, la región del Urabá, la región, tanto la región Urabá antioqueña como la Urabá chocuana, la costa Caribe, que también fue duramente golpeada por los actores armados, diferentes actores armados, también los llanos orientales, que registran un número importante de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Estamos hablando de una tragedia humanitaria sin precedentes, o sea, más de 1 millón de personas asesinadas en el marco del conflicto armado, 6.402 falsos positivos, es decir, las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el marco del conflicto armado, más de 10 millones de desplazados y desplazadas, tanto a lo interno como a lo externo de Colombia. O sea, una tragedia de verdad que es muy doloroso decirlo, porque Colombia es un pueblo noble, el pueblo colombiano es trabajador, es pujante, pero desafortunadamente el conflicto ha generado en las zonas, sobre todo en los territorios más apartados, pobreza, olvido estatal y confinamiento, lo que se está viendo ahora. Entonces es una situación muy lamentable. Nosotros, como Foro Internacional de Víctimas, como movimiento de víctimas en el exterior, trabajamos, luchamos y exigimos que las organizaciones o estos grupos armados den muestra de voluntad política para negociar o someterse a las leyes de Colombia, a fin de que nuestro país transite por el sendero de la paz, del desarrollo y la convivencia, que es lo que queremos como víctimas del conflicto armado. Y también conocer un poco cómo ha venido estos últimos años siendo este flujo de población colombiana que se ve en la obligación de salir de su país para ir a otros. Quizás ha disminuido o ustedes han visto un incremento y sobre todo también conocer quiénes más deciden salir del país. Hombres, mujeres, personas adultas, jóvenes. Sí, ha habido un incremento. De hecho, en el marco del Foro Internacional de Víctimas se va a presentar un diagnóstico y estudio de varias organizaciones serias y no solamente agencias de cooperación internacional, sino también de la academia, sobre la salida de personas en búsqueda de protección internacional, sobre todo
en los países fronterizos. Sabemos, bueno, de que aquí ha llegado un flujo importante de personas en búsqueda de protección internacional. Nos preocupa porque los diagnósticos que se han realizado es que la mayoría de esas personas terminan en situación de calle, producto también de los problemas de orden económico que está atravesando el pueblo ecuatoriano. También, bueno, en Venezuela también se ha acrecentado la llegada de personas en búsqueda de protección internacional. Lamentablemente, debemos decir de que en estos momentos no hay una voluntad de protección internacional por parte de los países que históricamente lo estaban haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una causa y hay una justificación que ellos dan, y es que Colombia, en términos formal, ya ha firmado un acuerdo de paz, ¿no? Y lo decimos en términos formal porque en términos materiales eso, aunque se firmó con uno de los actores armados que hacen parte de todo el panorama del conflicto armado en Colombia, todavía hay actores que persisten en los territorios y que están generando hechos victimizantes a la población. Entonces, nosotros también, nuestra tarea es de sensibilizar a las instituciones de los países de acogida para que entiendan que, a pesar de que se ha dado una firma de un acuerdo con una de las guerrillas más antiguas del mundo y una de las más importantes en Colombia, el conflicto armado colombiano no ha cesado, y que aún las personas que llegan a sus territorios necesitan la protección internacional, la cobertura y la garantía de los derechos fundamentales para vivir en condición de dignidad. Señora Yola, y ahora sí quisiéramos que por favor nos cuente un poco acerca de este evento que se va a desarrollar aquí en Ecuador, en Quito, desde el 26 al 28 de julio, el 11º Foro Internacional de Víctimas. En este encuentro, ¿quiénes van a estar presentes? Y también cuál es ese mensaje y esas reflexiones que ustedes piensan dejar, sobre todo por ese tema importante que usted acaba de mencionar, ¿no? El hecho de que haya disminuido un poco la voluntad de los países de acogida frente a esta grave emergencia que está pasando también en Colombia y la comunidad migrante. Bueno, yo te contaba que nosotros como plataforma, como organización del exilio colombiano, realizamos anualmente un encuentro en los países de acogida para abordar estos temas que nos preocupan en materia de acceso a derechos, la integración local, soluciones duraderas, pero también ponernos de acuerdo en la incidencia que tenemos que hacer en nuestra condición de movimiento de víctimas en el exterior para apoyar los procesos de paz. Nosotros creemos que si hay paz no se seguirá generando más hechos victimizantes, no habrá más desplazados internos, pero tampoco habrá más desplazados transfronterizos o personas exiliadas y exiliados. El foro este año se va a realizar acá en el Ecuador, como tú bien lo has señalado, lo estaremos realizando en CIESPAL, el Centro de Estudios Superiores de Comunicaciones para América Latina. Agradecemos a sus autoridades por cedernos estas importantes y bellas instalaciones para realizar este evento. Allí nos daremos cita víctimas del conflicto armado que hacemos vida en diferentes países de Europa. Tendremos delegados de España, Bélgica, Noruega, Países Bajos, Alemania, pero también de Australia. De las Américas tendremos de Panamá, Canadá, Venezuela, retornado, y lo más importante, una delegación bastante significativa de las provincias del Ecuador, donde hay un gran número de compañeros y compañeras en situación de refugio o protección internacional. Es así como vamos a tener la participación de delegados de la provincia de Nueva Loja, la provincia de Esmeralda, de Santo Domingo, de Tulcán y naturalmente de la ciudad de Quito. Asimismo, tendremos la participación de varias instituciones, en este caso la Unidad de Víctimas, que por ley es la institución encargada de velar por los derechos de las víctimas del conflicto armado, no solamente los que se encuentran al interior del país, sino de las víctimas que nos encontramos por fuera de las fronteras de nuestro país. Tendremos también el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene un papel fundamental en reconstruir la memoria
del conflicto armado, la memoria de todas esas experiencias de las organizaciones de víctimas, no solamente al interior de Colombia, sino en el exterior. Vamos a tener a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un órgano de justicia creado en el marco del conflicto armado, que se encarga de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que sufrimos la población colombiana en el marco del conflicto armado. También vamos a tener esa instancia acá. Vamos a tener a un funcionario, asesor del Alto Comisionado de Paz, el doctor Eduardo Celis, que estará disertando sobre todo lo que tiene que ver con la política de paz del actual gobierno, que es fundamental para nosotros. También tendremos funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales que se encargan de trabajar para los bienes de extinción de dominio, producto de los actores armados, puedan ir para reparar y resarcir los daños causados a la población civil y sobre todo en materia de tierra, ¿no? Porque acordémonos que el conflicto armado es un conflicto de sus origen, que tiene su origen precisamente en la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, es importante la presencia de estas instituciones. Además de ello, vamos a tener agencias de cooperación internacional prestigiosas como ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo Noruego para los Refugiados, el Servicio Jesuita para los Refugiados, la cooperación alemana GIZ y la Misión Escalabriniana y otras organizaciones que van a participar en este importante espacio que, repito, se llevará a cabo en CIESPAL los días 26, 27 y 28. Lo novedoso de estos eventos es que vamos a tener un conflicto armado y que residen en el Ecuador puedan recibir asistencia por parte de la unidad de víctimas, por parte de ACNUR y por parte del Consulado General de Colombia acá en Quito. Señora Yola, le agradecemos mucho por contarnos un poco más acerca de todo este trabajo que se viene haciendo desde el Foro Internacional de Víctimas, también contarnos un poco acerca de la lamentable situación que se vive en el hermano país de Colombia y también acerca de este 11º Foro Internacional que se va a desarrollar aquí en la capital ecuatoriana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad de dirigirme a todos nuestros compatriotas, hermanos y hermanas colombianas que hacen vida en el Ecuador. Un saludo al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo generoso y hospitalario y que le ha dado la bienvenida a muchos hermanos y hermanas que hemos tenido que venir al Ecuador. Muchísimas gracias y feliz día. Que pase bien, un abrazo. Amigos y amigas, estamos concluyendo la entrevista del día. Nos vamos a una pausa.